Muy buenos días con todos. Continuando con las sustentaciones virtuales de la especialidad de Historia, a continuación la aspirante, la bachiller Carmen Norma Hualpa Andrade. Esta actividad se lleva en conformidad con la resolución rectoral 7422-2020 CU-UNFV. En esta resolución es la que autoriza las sustentaciones por la modalidad virtual. Le vamos a ceder el pase al presidente de la sala, al magíster José Vega. Adelante, magíster Vega. Muchas gracias, señora Karina. Bien, vamos a dar entonces inicio al acto de sustentación de trabajo de investigación para el título profesional de licenciada en Historia, en la que doña Carmen Norma Hualpa Andrade sustentará la investigación titulada Bolívar, dictador e inviabilidad de la Constitución vitalicia 1824-1826. Entonces, para dar conformidad a este acto, vamos a pedir al secretario, quien hace la vez de secretario en este jurado, la lectura de la resolución respectiva. Pero antes voy a presentar casualmente a los miembros que me acompañan en este jurado. Tenemos a la magíster Margarita Condoritito, que es parte de este jurado, y también al magíster José Luis González Chávez, que está en esta oportunidad. Bien. Entonces, quien haga la vez de secretario, por favor, ¿podría leer el acta para dar pase a esta sustentación? ¿Cómo no, señor presidente? Resolución decanal número 351-2022. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, 2 de noviembre del 2022. Visto proveído número 032-2022. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional Federico Villarreal, 211 de 2022 en la Oficina de Grados y Gestión del Egresado, y el expediente Facultad de Humanidades número 117 OGGE Universidad Nacional Federico Villarreal, del 5/11 de 2021, seguido por el bachiller de Historia Carmen Norma Hualpa Andrade, que solicita la resolución de expedita para optar el título profesional de licenciada en Historia. Considerando que se remite a la resolución rectoral 8157 de 2021, del 5/2 de 2021 se resuelve encargar a partir del 5/2 de 2021 de manera temporal y excepcional las funciones del decano. Bueno, se resuelve declarar a la bachiller en Historia Carmen Norma Hualpa Andrade expedita para optar el título de licenciada en la especialidad de Historia por la modalidad de suficiencia profesional, artículo 20 del nuevo Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, resolución rectoral número 2900-2018, CU-UNFB del 2506 de 2018 y resolución rectoral número 3518-2006 UNFB. Resolución decanal número 351-2022, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional Federico Villarreal, artículo 2, encargar a la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades el cumplimiento de la presente resolución, regístrese y comuníquese, magíster Freddy Alzamora Noré. He dado cumplimiento, señor presidente. Gracias, magíster González. Bien, entonces, estando en conformidad con la resolución que autoriza, vamos a dar pase a Norma Hualpa para su exposición previo cumplimiento del dispositivo legal que pide que haga un movimiento de su cámara para verificar de que en la habitación en que está no le acompañan otras personas. Por favor, Norma, haga un movimiento de modo que nos permita visualizar. Bien. Entonces, empezamos, Norma, con su exposición. Tiene usted 20 minutos para exponer su trabajo. Adelante, Norma. Con la venia del
voy a pasar a sustentar el trabajo de investigación Bolívar, dictadura e inviabilidad de la Constitución vitalicia de 1826. El tema a abordar trata la problemática de la Carta Vitalicia de 1926, sus contradicciones en medio de las discusiones finales entre el constitucionalismo y el republicano. A ver, un momentito, Norma, vamos a detener porque se le está escuchando defectuoso. Si trata de arreglar el audio. Mucho corte. Señora Karina, ¿nos escucha? Karina. Sí se le escucha, pero no está compartiendo su diapositiva o yo no lo logro ver su diapositiva. Ah, tiene que compartir. Sí. Los problemas del audio, si nos ayuda a verificar si es de la Su audio salida. está cortado. Su audio se corta, se corta. Perdón, ¿se ve la diapositiva? A ver, vuelve a hablarnos, Norma, para ver si se arregló el audio. Buenos días. ¿Se escucha? Continúa, no te detengas, continúa para ver si hay continuidad. Ya. Continúo con la exposición. Dala por iniciada de nuevo. No, Norma, tenemos problema con el audio, no te escuchamos bien. Se escucha, pero no se logra entender, hay mucho corte. ¿Cómo haríamos para tener bien? Vuelve a probar, pero continuado. ¿Continúa? Sí, pero, o sea, no pares para poder escuchar si hay espacios entre lo que dices y ya no se corta. Diga, señor presidente del jurado, voy a sustentar esto, que lo queremos escuchar de corrido para que usted sepa que ya puede hablar con claridad. Ya, voy a pasar a sustentar el trabajo de investigación, dictadura, Ya. Bolívar, Continúan los cortes. No, continúan los cortes, Norma, tenemos problemas. En estos A casos, ver, ¿qué se Normita, hace, por Karina? favor. Sí, Norma, tú estás con dos dispositivos. A ver, prueba con tu otro dispositivo, el micro, y mantén así como estás con la cámara. El micro que tienes ahorita encendido, apágalo y el otro enciéndelo. Ajá. Enciéndelo. A ver, ahora sí, a ver, prueba, por favor. Buenos días. Buenos días. ¿Se escucha? A ver, Norma, para lo que queremos probar es si hay continuidad. Se te escucha, pero con corte. Si nos hablas 10 segundos, no te entendemos. Si nos hablas un poquito más, vemos si es que hay continuidad. A ver. Voy a pasar a sustentar el trabajo de investigación Bolívar, dictadura e impunidad. Se escucha, ¿verdad? ¿No? Se escucha recortado, ¿verdad? Se escucha entrecortado, sí. No. Esto debió de verse antes ya, de modo que no se den los problemas cuando estábamos en plena sesión. Utilice celular. Con el celular, Y baje el micro. Sí. Me puede ayudar. yo apagué el micro del celular. Ya, a ver, continúa hablando, parece que está mejor. Continúa hablando. Pero yo los escucho entrecortado también. No, pero ahora a ti se te escucha mejor. Ya. A ver. Gracias, mil disculpas. Bien, con la venia del jurado voy a sustentar mi trabajo de investigación Bolívar, dictadura e inviabilidad de la Constitución de 1826. El tema a abordar es la problemática de la inviabilidad de la Constitución de 1826. Vamos a ver las contradicciones que existen entre las dos
las discusiones entre el republicanismo y el constitucionalismo que se daba. No, Norma, tenemos problemas, no se te logra escuchar bien, hay muchos cortes, no captamos la idea. O si reingreso otra vez todo. Reingresa, a ver, empieza de nuevo. Ya. He regresado, o sea, cierro y reingreso. Sí. Estaba bien. Voy a cerrar, ¿eh? Voy a colgar para entrar otra vez. Perdón. Adelante, Norma, a ver. Sí, ¿me escucha? Por favor. Se te escucha, pero hay cortes, 2, 3 palabras se escuchan y luego no se escucha y vuelta se vuelve a escuchar y no se escucha y entonces así no podemos captar la idea, ¿no? Norma, ¿está saliendo de computadora o de celular? De laptop. Tal vez con el celular tenga mejor señal. Claro, claro. ¿Podrías proyectar tu diapositiva por laptop y hablar por el audio por celular? Yo lo hago así. Porque a veces siempre hay problemas, ¿no? Yo trabajo ahorita estoy con celular. Estoy viendo que se va, se va y voy a cargar, ¿ya? Norma, ¿por qué no reinicias? A veces ocurre por eso, ¿no? Puede ser que esté tanto tu laptop reinicia. Usa tu celular. Con celular. Y el micro de la computadora la apaga. Está nerviosísima y así es que hay que pedirle calma y ver Claro. cómo solucionamos este problema técnico. Disculpen, a veces la tecnología nos juega justo en los momentos que se requiere su tranquilidad, falla. Sí, puede ser, no se pone más nerviosa. Así es. Y si continuamos con el que sigue, que parece que está el Mientras bachiller soluciona, Dimas, claro. y podría la señorita, ¿no? O sea, mientras soluciona el problema de su audio, podría ser, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué dice José, el presidente? Y no hay problema, no sé cómo está la disposición del graduando. Karina, ¿nos Claro, podríamos escuchas? hacer cambio. Karina, pregúntale al a Dimas Quispe Michel. Cruz si puede continuar él y luego pasamos a... Claro, mientras soluciona. Mientras Walpa soluciona su problema y se tranquiliza con su agua de azar. Ya, está bien, profesor, no hay problema. Arrecimada. Por favor, ya en vista que ustedes mismos están dando la conformidad, le vamos a solicitar a Dimas Michel, que también está presente en la sala,
encender su cámara para poder iniciar contigo. Ahí está, Dimas Y Michel. por favor, Norma, tranquila nada más. Vamos a Claro, tratar claro. de solucionar por manera interna las fallas técnicas que se han dado con el micro, porque hace un momento cuando probamos no había dificultad. A veces entendemos que esas situaciones a veces suceden de momento, pero hay que tratar de buscar una solución. Entonces, Dimas, por favor, ten listas tus Karina, diapositivas. Karina, Sí, perdón un momentito. ¿Estás utilizando canales? yo no estoy usando ningún canal, profesor. El único canal es este de acá. El único es una sala nada más. Ya, ahí en Team te permite utilizar canales. Crea un canal, ahí está abajo, dice canales, debajo de la principal, y ahí puedes tener una sala donde puedes orientar solo a lo que quieres orientar. En este caso le llamas ahí a Walpa y ahí le orientas y prueban que el micro esté Sí, bien. ¿Ya? eso mismo voy a hacer, profesor, con Porque, una nueva porque reunión, porque antes canales es con personas que tienen mismo correo institucional. Y ella no tiene, ¿no? Sí, Ese problema va a sí, tener. exacto. Ya, Sí, no se ya. preocupe, profesor, ahorita yo lo voy a ver con ella internamente. Gracias, también por su Claro, claro. preocupación y Entonces alcance. nos das el pase para empezar la siguiente, ¿no? Sí, sí. Sí, Leo la... Bien. un momentito, profesor, solamente voy a hacer de conocimiento al público que se está haciendo el cambio de la Controles sustentación, que se técnicos. estaba cambiando la hora, pero después, sin embargo, todo se va a seguir realizando. Bien. A continuación, debido al cambio que se está dándose en este momento, vamos a iniciar la sustentación del aspirante bachiller Dimas Michel Quispe Cruz. Contamos con la misma presencia de los jurados y también del postulante al título profesional, en este caso al joven Dimas. Por favor, le cedemos el pase al magíster José Vega para la conducción de la sala. Adelante, magíster Vega. Gracias, señora Karina. Buenos días a todos. Buenos días, magíster José Luis González Chávez, quien hace secretario de este jurado. Buenos días, magíster Margarita Condori, quien hace de vocal en este jurado. Gracias por estar aquí, acompañarnos. Buen día, Dimas Michel de la Cruz, quien sustentará su trabajo conducente a la licenciatura en Historia. Entonces, damos por iniciado este acto académico y para darle la conformidad legal necesaria pedimos al secretario la lectura de la resolución respectiva. Adelante, profesor González. Gracias, señor presidente. Resolución de canal número 356-2022, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, 2 de noviembre del 2022. Visto el proveído número 0131-2022 OGGE, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional Federico Villarreal, del 2/11/2022 de la Oficina de Grados y de Gestión de Egresado. Y el expediente número Facultad de Humanidades 758 OGGE, Universidad Nacional Federico Villarreal, seguido por el bachiller en Historia Dimas Michel Quispe Cruz, quien solicita la resolución de expedito para optar el título profesional de licenciado en Historia. Se resuelve. Artículo primero. Declarar al bachiller en Historia Dimas Michel Quispe Cruz expedito para optar el título de licenciado en la especialidad de Historia por la modalidad de suficiencia profesional. Artículo 20 del Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Resolución rectoral número 2900-2018, Universidad Nacional Federico Villarreal, del 25/6/2018, y resolución rectoral número 3518-2006, Universidad Escucho Nacional entrecortado, Federico profesor. Villarreal. Resolución de canal número 356-2022, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional Federico Villarreal. Artículo segundo, encargar a la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades el cumplimiento de la presente resolución. Regístrese y comuníquese. Freddy Alzamora Noreña, decano de la Facultad de Humanidades. He dado cumplimiento, señor presidente. Gracias, profesor González. Bien, entonces, estando a lo dispuesto en esta resolución, vamos a conceder la palabra a don Dimas Michel Cruz Quispe, Dimas Michel Quispe Cruz, para la sustentación de su trabajo de investigación respectivo
previo cumplimiento del dispositivo que obliga a hacer una visualización del espacio donde está, a fin de garantizar que no le acompaña nadie más en ese ambiente. Por favor, Dimas hace el movimiento de su cámara a ambos lados para verificar de que está solo. Bien, entonces, ahora sí, si centra su cámara para dar inicio a su sustentación. Bien, adelante Michelle, entonces tiene usted 20 minutos para sustentar su trabajo. Listo, muchas gracias. Voy a empezar a compartir mis diapositivas. ¿Me confirma si se puede visualizar, por Se favor? ve y se escucha bien, Michelle, adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señores miembros del jurado, el público presente. Voy a presentar en esta mañana mi tema titulado Marginalidad, Violencia y Suicidio de la Población China en el Norte del Perú entre los años 1874 y 1900. Cuento con el asesor y apoyo del profesor Samuel Villegas Paucar. Paso a detallar mi matriz de consistencia. Para la matriz se ha formulado el problema que está planteado por una pregunta general y 3 preguntas específicas. La pregunta general va de la siguiente manera: ¿de qué manera la marginalidad y el desarrollo desigual en las relaciones de poder fueron elementos que incidieron en las reacciones suicidas en la población china en el norte del Perú entre los años 1874 a 1900? Preguntas específicas. Primera pregunta específica: ¿qué actitudes fueron tomadas por la sociedad limeña respecto de los trabajadores chinos entre los años 1874 a 1900? Segunda pregunta específica: ¿de qué manera impactó a la sociedad y a la economía local las conductas suicidas de trabajadores chinos entre 1874 y 1900? Tercera pregunta: ¿cuáles fueron los elementos de liberación ejercidos por los chinos frente al ejercicio de poder social en el norte del Perú entre los años 1874 y 1900? Objetivo. Como objetivo general tengo identificar de qué manera la marginalidad y el desarrollo desigual de las relaciones de poder fueron elementos que incidieron en las reacciones suicidas en la población china en el norte del Perú entre 1874 y 1900. Objetivo específico, tengo definir las actitudes tomadas por la sociedad limeña respecto de los trabajadores chinos entre 1874 y 1900. Segundo objetivo, identificar de qué manera impactó a la sociedad y a la economía local las conductas suicidas de trabajadores chinos entre 1874 y 1900. Tercer objetivo, conocer cuáles fueron los elementos de liberación ejercidos por los chinos frente al ejercicio de poder social en el norte del Perú entre 1874 y 1900. La metodología utilizada es la metodología hipotético-deductivo, ámbito espacial, el norte del Perú, ámbito temporal 1874 a 1900, finales del siglo XIX. Las variables, variable independiente chino-culi, variable dependiente criminalidad. Voy a pasar a detallar mi marco teórico. El marco teórico está definido por 4 términos en los que se van a circunscribir gran parte el íntegro de la investigación. Primer término, marginalidad. Para esto hemos recurrido a la autora Nilda Guglielmi, que va a definir a la marginalidad o al marginal como aquel sector o elemento social que no guarda representación con las pautas o normas de una sociedad, más sin embargo está o se encuentra dentro de ella o es necesaria. Segundo término es el término droga. Para esto he recurrido al filósofo Antonio Escotado, que tiene un tratado sobre las drogas, en el cual se define a la droga mediante el término griego fármacon o pármacon, el que indica remedio y veneno, no una causa y otra, sino las dos inseparablemente. Cura y amenaza se solicitan recíprocamente en este orden de cosas, es decir, ambos elementos forman parte del mismo término, tanto la cura como también la amenaza que puede generar en el organismo del individuo. Siguiente término, suicidio. Para esto recurrí al sociólogo Emil Durkheim. En el libro El suicidio, él se va a encargar de estudiar y tipificar algunos suicidios, algunos tipos de suicidios, definiendo el suicidio como la muerte que resulta mediata o inmediatamente de un acto positivo o negativo realizado por la misma víctima. Por último, el término criminalidad, que para esto recurría al historiador Eric Hobsbawm,
que definiría a la criminalidad como el modo de desafiar a los que tienen o reivindican el poder, la ley y el control de los recursos. El bandolerismo desafía simultáneamente al orden económico, social y político. Es decir, nos encontramos cuando nos referimos a los criminales o la criminalidad como una especie de protesta o enfrentamiento o afrenta a aquellos que detentan el poder político, económico o social. Paso a detallar los antecedentes historiográficos. Para esto me he valido del autor Carlos Contreras. Tiene un libro titulado Historia Económica del Perú, en el que se va a definir todo tipo de proceso económico desarrollado a lo largo de la historia del Perú, desde la época virreinal hasta el desarrollo de la época republicana. Nos va a servir para conocer los procesos económicos, para conocer también un poco de la realidad de los trabajadores que llegaron desde otras partes del mundo. Siguiente autor, tengo a Humberto Rodríguez Pastor. Humberto Rodríguez Pastor ha desarrollado sendos trabajos sobre la población china en el Perú. Nos detalla vida cotidiana, tradiciones, un poco de sus mentalidades, relatos también sobre el tránsito y el sufrimiento que ellos han padecido a lo largo sobre todo del periodo de inserción en las haciendas peruanas. Siguiente autora trabajada ha sido la Evelyn Hu de Hart. Evelyn Hu de Hart tiene investigaciones desarrolladas, una especie de comparación entre la realidad Cuba y la realidad peruana. Se establecen patrones, métodos de control, se nos da también datos sobre todos los mecanismos de control que ejercieron los hacendados para poder tener bajo sus manos y bajo un completo gobierno a los chinos, tanto en Cuba como en el Perú. Como siguiente autor tengo consultado también a Michael González. Michael González también ha desarrollado estudios sobre los chinos o de las haciendas específicamente en el norte del Perú. Este va a ser uno de los autores también que vamos a utilizar prioritariamente en el trabajo. A partir de 1860, en la hacienda Cayaltí, él ha desarrollado su investigación detallándonos un poco de la vida cotidiana, las características, incluso los escenarios de violencia a los que se veían sometidos los trabajadores chinos, y también acentuando en los métodos de control que establecían los hacendados. Voy a pasar ahora sí a detallar mis resultados. Tengo 3 resultados. El primero de ellos va a estar más ligado al proceso previo a la llegada de los chinos al Perú. Como es sabido, la sociedad peruana padecía de una burguesía escasa en mecanismos políticos desplegados en el territorio peruano. Esto ya se venía arraigando desde la época virreinal, sobre todo post-reformas borbónicas. Se había desarrollado una escasa burguesía que principalmente se había ligado a la vida económica, a la vida de campo, y había dejado de lado un poco ese ímpetu por contagiarse masivamente de las ideas de cambio, ideas liberales, sino que permaneció incluso para la vida republicana en una especie de etapa de conservadurismo, resultándole muy complicado establecer cambios drásticos, incluso en la vida económica. En el caso de los trabajadores que se hacían cargo de las actividades en la actividad agrícola, principalmente los esclavos negros habían comenzado a habían comenzado a ganar fuertes derechos, lo que cada vez, incluso desde la prohibición del comercio esclavo hasta 1854, en el que se elimina la esclavitud en el Perú, habían comenzado progresivamente hasta esta fecha a ganar muchísimos derechos, lo que imposibilitaba su presencia como trabajadores en las haciendas, sobre todo en el norte del Perú. La necesidad entonces llevaba a la sociedad a buscar un nuevo mecanismo, un nuevo elemento que permita desarrollar plenamente la actividad económica dentro de las haciendas. Se va a desarrollar entonces discusiones acerca de qué tipo de personas son las que deberían ser las indicadas para ingresarlas a la economía peruana y que logren poder desarrollar las actividades dentro de las haciendas. Se creía que por una parte que los europeos serían un elemento importante de desarrollo que podían aportar a la sociedad económica peruana, más sin embargo los elementos en contra hablaban de un alto costo de manutención de esto, ¿no? Difícilmente estos se iban a someter a rutinas de trabajo tan extenuantes, e incluso el reconocimiento por sus labores y consideraban que iba a ser muy elevado. Es en este sentido que llegan algunos reportes sobre características de chinos
vistos de manera muy favorable. Se dice en una parte del trabajo, he rescatado esta memoria, que al describir al chino se referían a ellos como: son activos, hacen cosas útiles, son muy laboriosos, hábiles para realizar obras de arte, trabajan día y noche y duermen muy poco, o duermen poco. No pueden estar con los brazos cruzados. Esto hacía referencia a la característica positiva de los chinos referente al trabajo. Los hacendados de la época comenzaron a verse muy entusiasmados por la llegada de trabajadores chinos, sobre todo también, y esto voy a mencionarlo en el siguiente resultado, por la característica que tenían en torno a su manutención, el mantenimiento, o perdón, el costo de manutención de un trabajador chino era bastante reducido, sobre todo por la dieta que ellos tenían como hábito. Paso a mi segundo resultado. Aquí voy a mencionar específicamente ya el tema de los mecanismos de control y su consecuente acercamiento al suicidio. Al llegar los trabajadores chinos al Perú, de manera bastante intensa, algunos hacendados buscaron reclamar la monopolización de un elemento conocido como el opio, la droga que se había formado un hábito bastante extendido ya en China y del que los propios chinos que llegaron al Perú no habían podido renunciar. Fueron entonces los propios hacendados los que buscaron, a través de estratagemas dentro del Congreso peruano, monopolizar el comercio del opio internamente en sus haciendas, describiéndolo incluso para la hacienda Cayaltí, que no representaba realmente un gran negocio el comercio del opio, más sin embargo tenemos que entenderlo como un mecanismo de control. Un dato que no quiero pasar por alto es que los trabajadores chinos, al momento de partir ya desde China, ellos zarpaban con un contrato de 8 años de trabajo, que esto también, el mismo contrato por sí mismo, ya representaba un mecanismo de control. Esto, aunado al opio, va a terminar desencadenando una realidad bastante trágica para ellos. El consumo del opio, al igual que otro tipo de consumos, nos demuestra lo complicado que era para el chino, sobre todo el llegado al Perú, el renunciar a hábitos de consumo. En una siguiente lámina voy a detallar, por ejemplo, cómo se desenvolvían ellos en torno al hábito alimenticio, y esto lo vamos a llevar también a comparar con el consumo del opio. Debemos entender los contratos de trabajo y el opio como un mecanismo de control sobre quienes se mostraban dependientes de esta sustancia. Hay un elemento que dentro de la realidad de los trabajadores chinos se menciona en los trabajos, sobre todo de Michael González, en los que hablan de que el hacendado, en su búsqueda por extender el contrato de los trabajadores chinos, había comenzado a aplicar una serie de estratagemas, como por ejemplo una de ellas es la denominada como la yapa. La yapa era un método o un mecanismo a través del cual el hacendado reclamaba al trabajador, al supuestamente haber culminado sus 8 años de trabajo, le reclamaba por aquellos días que no han sido laborados. Pueden ser días festivos, días feriados, o incluso por algún problema de salud que el trabajador chino haya tenido. Entonces son periodos que no se trabajaron, por lo tanto el hacendado buscaba que el trabajador le retribuya o se le devuelva a través de días de trabajo. Otro mecanismo de control, aparte de la yapa, va a ser el de las recontratas. En las recontratas, al momento de haberse culminado el proceso de contrato, incluso el proceso de la denominada yapa, el hacendado buscaba extender o reanudar otro contrato con el trabajador chino. Para esto, y para seducir un poco a la decisión aprobativa del trabajador chino, lo que va a hacer es ofrecer adelantos de sueldos para que la respuesta sea afirmativa. Más sin embargo, creo que tenemos que tener en cuenta el elemento del opio como un elemento también de control, incluso para firmar la recontrata, porque muchos de esos trabajadores se encontraban el consumo del opio a un muy buen precio, siendo que si se lo compran a sus propios hacendados. Entonces, ante esta dependencia, buscaban renovar también sus contratos. Aquí estoy mostrando un dato importante, que es el tema, por ejemplo, de las raciones de alimento, para al final comenzar a dar un dato bastante peculiar. Dentro de las haciendas, aproximadamente un trabajador chino podía recibir 1.5 libras de arroz, es un poquito más de medio kilo, y 1 libra de carne. Dato importante para ver cómo es que los trabajadores chinos difícilmente podían renunciar
hábitos incluso de consumo, era que, por ejemplo, esta libra de carne, por lo general, ellos solían rechazarla, no la usaban, no la consumían, sino que iban en busca de cerdo para unir a su dieta habitual. Esto nos va a llevar también a poder conocer en qué consistían también los hábitos de consumo en torno al opio. Un trabajador chino podía destinar alrededor de 46.40 soles al consumo del opio anual, mientras que su salario anualmente podía llegar a ser de 48.60 céntimos de sol, lo que nos lleva a concluir que alrededor del 95% del sueldo que podía llegar a cobrar un trabajador chino lo destinaba al consumo del opio. Tenemos que entender que este alto consumo de opio, como hemos mencionado hace un momento, es tremendamente inducido por el propio hacendado. Se reportan ya muchísimos casos de violencia, de criminalidad, de robo, sobre todo para material estudiado del diario El Comercio en Lima. Por ejemplo, se van a reportar varios hechos delictivos perpetrados por trabajadores chinos. Entonces, queremos con esto mencionar que el trabajador chino, tremendamente inducido al consumo del opio y por una fuerte dependencia por este elemento, va incluso a hacerle presa de cometer actos criminales. Ahora, una realidad bastante similar se vivió en Cuba. Los trabajadores chinos también en Cuba se habían comenzado a dedicar a intensas actividades criminales. Un historiador cubano, el historiador Juan Pérez, había descrito que alrededor de 1878 crímenes registrados para 1860 en Cuba, 900 de ellos eran de suicidios o de atentados de suicidios. Quiere decir que un alto número de los crímenes perpetrados eran perpetrados contra el propio trabajador. Ellos mismos se infligían el suicidio y ahora para poder expresar eso en términos de la situación peruana, el historiador Michael González va a describir que de la totalidad de casos por suicidios que se daba en la hacienda de Cayaltí, absolutamente todos fueron por una sobredosis en opio. Para el resultado número 3, he comenzado a detallar ya la etapa de la regularización de los tratados entre Perú y China. Para 1872, un hecho bastante importante va a suceder con un barco peruano que zarpaba de China y que hacía una escala en las costas japonesas. Un chino dotado de mucha sagacidad logra saltar del barco y a nado llegar hasta la costa o a un muelle japonés y denunciar los hechos de violencia que vivían en esa embarcación. Este hecho va a tener una tal magnitud que se va a convertir en una noticia de modo internacional, a tal punto de que Inglaterra va a lanzar una protesta reclamando por la prohibición de la trata de chinos. Y a los 2 años se va a llegar a eliminar completamente el comercio o la trata de chinos, y pasando incluso a tener acuerdos entre ambas naciones con la instalación de un cónsul chino en el Perú. Esto va a generar una migración mucho más ordenada, más sin embargo, un elemento que no parece haberse desprendido de los chinos va a ser el carácter de marginalidad con el que eran relacionados. Permanentemente, producto de las tradiciones de juegos de azar que habían tenido como parte de sus actividades dentro de las haciendas, los trabajadores chinos eran señalados tipificados con valores completamente negativos, que no se apegaban a la norma moral de la sociedad peruana de aquella época, profundamente católica, digámoslo. Va a estar tremendamente marcado por criterios de marginalidad. Incluso esto se va a poder evidenciar para trabajos de otras partes de América, como en Costa Rica, a quienes se les reclamaba o se los definía de la siguiente manera: esta raza degenerada que podía contaminar la raza en Costa Rica también era relacionada con los juegos de azar. Esto va a comenzar a generar una alta percepción negativa por parte de las sociedades en América. Como conclusiones podemos decir que parte importante de esta investigación centra su análisis en causas de señalamiento de marginalidad en los chinos, identificando su origen en el extendido consumo del opio,
consumo que fue fuertemente impulsado, no tenemos que olvidarlo, por los propios empresarios, incluso por los propios hacendados, quienes inducían a una fuerte dependencia de este elemento. El consumo tan extendido del opio y sus efectos en la vida económica de las haciendas, como la de intensificar sus labores, que esto era lo que buscaban generar los hacendados, intensificar la fuerza de trabajo, incluso las horas de trabajo de los trabajadores chinos, generaba a su vez un bajo costo en la alimentación. Esto porque teniendo aturdido al trabajador, difícilmente este se iba a concentrar en querer alimentarse, sino que todo lo contrario va a ser en poder perseguir una ración extra de opio. Sin embargo, permitió esto también estados de alta dependencia a esta sustancia que terminaron llevando a la muerte y específicamente al suicidio. Por otro lado, una vez en Lima, mucha de esta marginalidad se vio también migrada junto a ellos. Son populares sus costumbres que comenzaron a integrarse poco a poco a la vida social limeña. El carácter de marginalidad en Lima también se va a ver muy arraigado y muy presente, a tal punto que casi a finales del siglo XIX, un brote de peste bubónica desatada a lo largo de toda la costa va a tener como principales acusados de este problema a los propios chinos. Incluso se van a comenzar a cometer derribos o se van a traer abajo viviendas en las que vivían los chinos a los que se les hacía responsable de la enfermedad. Podemos afirmar también que los abusos generaron o incidieron en el consumo de opio como vía anestesiante ante la dura realidad vivida. Muchos casos tuvieron como un desenlace el camino hacia el suicidio. Muchas gracias. Bien, gracias, Michelle. Hemos escuchado su exposición. Usted ha tomado el tiempo preciso, exacto, ha respetado este elemento, así que vamos ahora a iniciar la estación de preguntas, para el cual damos la palabra para las preguntas respectivas a la magíster Margarita Condori Tito. Adelante, profesora Condori. Muchas gracias, José Javier, como también al joven, al bachiller Dimas Michael o Michelle. Bueno, felicitarle ante todo por ese trabajo que usted ha realizado, ¿no? Referente a lo que es la marginalidad, violencia y suicidio de la población china en el norte del Perú, entre los años 1874 y 1900. Bien, bastante importante y muy importante el tema que has desarrollado. Y aquí va mi pregunta, ¿no? A ver. ¿Qué método has utilizado para desarrollar tu trabajo de investigación y por qué? 1. 2. ¿Qué son variables y cuáles son las variables que has utilizado para tu trabajo de investigación? En torno al método utilizado dentro de la investigación, esto en instrucción también de mi asesor, ha sido el de método hipotético deductivo. Buscamos plantear a raíz de algunos casos previamente estudiados, sobre todo, principalmente para suicidios de esclavos negros. Me planteé una idea general, una idea que podía ser una especie de solución al problema que estaba encontrando, y a partir de esto, desarrollando un razonamiento deductivo, comencé a plantearme muchísimas ideas, buscando muchísima información para poder llegar a una hipótesis o una respuesta empírica o evidenciada a través de los trabajos de los demás historiadores. Las variables que he utilizado son las de chino-culí y también la de marginalidad. Variable independiente chino-culí y variable dependiente criminalidad. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Gracias. Bien. Muchas gracias. A usted, profesora Condori. Pasamos ahora a las preguntas que formulará el magíster José Luis González Chávez. Adelante, Gracias. profesor González. Gracias, señor presidente José Javier. Bachiller Dimas Michel, ¿qué aspectos motivaron su investigación? ¿Qué le motivó a estudiar esto? Claro. La motivación principal que había desarrollado yo había sido por como que establecer una investigación de aquellas poblaciones que de repente se permanecieron en la sombra, pero que a la luz de hoy
se encuentran más presentes que nunca, desde, por ejemplo, el aspecto culinario, tradiciones que de repente tienen un fuerte arraigo en el Perú, pero que muy poco de repente se conoce, principalmente de todo aquello que forma o integra parte de lo que conocemos como peruanidad. Estos trabajadores llegaron en condiciones bastante complicadas, se instalaron, eran rechazados, eran señalados de manera muy marcada, ¿no? Se los señalaba, como dije, a lo largo del trabajo, o desde un aspecto de marginalidad. No se buscaba participar de nada que tenga que ver relacionado con ellos. No se pensaba que compartan los mismos valores, pero aún así, hasta el día de hoy, a pesar de ser rechazados, sus tradiciones y sus hábitos de consumo principalmente forman parte presente a pesar de todo el aislamiento que se buscó establecer contra ellos. Esa sería mi ¿Qué respuesta. aporta tu trabajo a la comunidad científica? ¿Qué aporta a la historia, tu investigación? Considero que el principal aporte de mi trabajo va a ser el de poder identificar a esas poblaciones que han permanecido ocultas todavía y que, bueno, se puede ver al día de hoy que hay un intento por querer dar un reconocimiento a todos aquellos que de repente se los mantuvo oculto, pero estos esfuerzos recién se vienen dando y me parece que deberíamos continuar dando una especie de voz a todos aquellos que no gozaron de tener una tradición documentada de repente de manera directa, ¿no? Porque todas las evidencias que se han tocado a lo largo de estos trabajos van a ser a través de documentos, principalmente en las haciendas, pero rara vez se ha tenido un documento personal de los propios trabajadores. Ellos no tenemos por lo menos abundante evidencia de que ellos mismos hayan participado, por ejemplo, en escritura o hayan dejado algún tipo de memoria para esta época por lo menos. Entonces, su historia todavía queda aún oculta. Entonces, hay un fuerte problema para poder todavía conocer a esta población. Y tenemos que trabajar. ¿Qué limitaciones o debilidades puede tener su investigación? La principal limitación con la que me he topado, aparte del proceso de pandemia que como que ha dificultado la búsqueda de algunas fuentes, la principal dificultad ha sido de que la tipificación, por ejemplo, del suicidio no entra como de repente hoy día estamos acostumbrados, ¿no? Ante el deceso de alguna persona se le puede marcar como suicidio, pero en la época se generalizaba al instalar al suicida dentro de la tipificación general de criminal o algún tipo de acto criminal, podía estar ahí involucrado el suicidio. Entonces no hay una especie de diferenciación que nos permita a nosotros, nos facilite a nosotros como que llegar directamente a todos los actos suicidas que se han dado por parte de los trabajadores chinos por esta generalización que se hacía en la época. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, gracias, profesor González. Sí, pues, muy mal, ¿no? En esa época se pensaba en estos términos, ¿no? No hay peor crimen que el atentar contra la propia vida. Y entonces se los clasificaba entre los criminales. Yo le felicito por su trabajo, muy interesante, porque da voz a aquellos que no han tenido voz mayormente en la historia, ¿no? Da un espacio al ser humano que es el componente vital de la historia. Este grupo anónimo de personas que por problemas diversos de orden personal como de orden estructural, social, están siendo víctimas en este caso, un vicio, ¿no? Y casualmente sobre este vicio me gustaría, puesto que usted manifiesta que es el método que ha utilizado es hipotético, deductivo, por lo tanto parte de teorías, parte de conocimientos previos generales para, en función de ello, deducir una hipótesis y comprobarla, ¿no? Incluso habla de variable dependiente e independiente, lo cual me lleva pues a un trabajo de este tipo, en otras palabras, causal. Y yo diría experimental, ¿no? Cuando hablamos de variable dependiente e independiente, hablamos de experimento y no de otra cosa. Entonces, en esos términos, me pregunto, ¿qué nos puede usted hablar sobre de dónde viene esta droga, el opio? ¿Cuál es el principio activo que genera esta adicción, ¿no?
o sea, la parte más química, bioquímica, que digamos. Usted me dirá, pero yo estoy sustentando en historia, ¿no? Pero esto no es una investigación, solamente es información básica, no inicio de investigación. Bueno, el origen, en torno al origen histórico, había encontrado información que gran parte del opio, por ejemplo, que llegó a la sociedad china, había sido primero traído por los holandeses que se ubicaban en la isla de Formosa y que habían desarrollado un hábito de combinar el tabaco con el opio. Este opio había sido importado desde Bombay, en la India, y al estar en contacto directo Formosa, Taiwán actualmente con la China continental, se habían convertido este hábito. De esa manera se origina, ¿no? Y llega. Ahora, por la parte de la composición química o lo que generaba en la persona que consumía esto, yo voy a tener que resumir o responder mediante el conocimiento que he obtenido a partir del trabajo de Antonio Escotado, que menciona que la droga, o en este caso el opio, va a ser un componente que va a producir, primero que ha sido utilizado por la herbolaria china como elemento médico, curativo, de sanación, pero como tal componente de sanación, como describe Antonio Escotado, esta droga siempre va a tener un alto contenido también que va a mermar en la salud. Y en torno a la composición química, voy a tener que no tener un dato adicional sobre esto, ¿no? Pero sí sobre lo que generaba en el propio organismo, apegándome al estudio de Antonio Escotado, ¿no? Que es una sustancia que va a generar vitalidad o momentánea o curación, pero también que a la vez va a comenzar a mermar la salud de la persona que consume este elemento, esta sustancia, en este caso el opio. Bien, Dimas. ¿La amapola o dormidera le dice algo? Claro, son hermanos, ¿no? Son hermanos, vendrían a ser el mismo elemento, según tengo entendido. Es la planta de la que se extrae, ¿no? Claro. ¿Y el Papaver somniferum le dice algo? Papaver somniferum, ¿no? Esta es la denominación latina de los principios activos. Perdón, en este caso de la especie, ¿no? O sea, la dormidera, ¿no? Y el principio activo, la morfina. Uno de los problemas que tenemos en historia es a veces eso, ¿no? Hablamos de algo sobre lo cual construimos toda una historia y de pronto no sabemos ese algo. Aquí hemos construido una historia sobre el opio y entonces como yo veía que era hipotético deductivo, pensaba que se conocía el elemento, ¿no? Y así que habría que ver por ahí, ¿no? Para eso, como le digo, no necesitamos nada. Yo en este momento ingresé a Google y tenía ahí la fórmula, ¿no? Rápidamente. Entonces, eso hay que... Ahora, con respecto, quiero insistir en esto que preguntó la profesora. Usted dice que tiene variables dependientes e independientes. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Y cuál la dependiente? La variable independiente es chinoculí. Ya. La variable dependiente es criminalidad. Ya. ¿En qué sentido lo uno depende de lo otro? ¿Por Bueno, qué es independiente lo uno de lo otro? para la época, para el periodo en el que se desarrolla este trabajo, la criminalidad estaba fuertemente emparentado con la población que mayoritariamente figuraba dentro de los casos criminales. En este caso iba a ser el chino culí. El chino culí estaba fuertemente señalado como un elemento criminal dentro de la sociedad. ¿Ya? Pero eso no me lleva a esta lógica, ¿no? Criminal, o sea, chino colí es independiente, la criminalidad es producto de el chino colí, porque en un método hipotético deductivo esa es la lógica, ¿no? Yo he construido a partir del conocimiento teórico una vacuna. Si aplico la vacuna, el resultado será que mejora la salud o evita el contagio, por ejemplo, ¿no? O disminuye la agresividad, ¿no? Es directo, es causal. Cuando hablamos, y sobre todo cuando hablamos de variable dependiente e independiente, estamos hablando ahí exactamente de esto que llamamos un experimento, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, eso no se utiliza en historia. En historia ni siquiera demostramos, en historia mostramos la evidencia. Por eso hablamos de, por ejemplo, investigaciones descriptivo-argumentativas, como es lo que he escuchado en su caso, ¿no? Pero no veo nada, la relación
de dependencia de lo uno de lo otro, porque si no, o sea, la criminalidad es producto del chino colín, y eso no tiene lógica, ¿no? Es producto incluso del opio, no, porque no todos los chinos colíes consumían opio, entonces, y no todos los que consumían opio cometían criminalidad. Entonces, esa parte hay que tener cuidado siempre en los trabajos de no utilizar cosas que no conocemos, ¿no? A veces porque me lo dijo el asesor incluso, ¿no? Si no entiendo, no, esto tengo que tener cuidado. Yo felicito su trabajo, le veo bastante, tiene un conocimiento historiográfico, en términos historiográficos está bien realizado, pero en términos metodológicos tiene esas falencias. Bien, le agradecemos por su exposición y su disposición a responder las preguntas. Vamos a pasar ahora a la sala de deliberación, así que invito a los miembros del jurado a esta sala y les pido por favor esperarnos un momento. Doctor, me pasa el link para ingresar. Hay que abrir la sala. Hay que abrir la sala. Ya está. A ver, ya estamos acá. Ya estamos, ya estamos. Había entrado, pero hay otra sala abierta. Ahí está Margarita, está Michelle. Bien, entonces vamos a continuar con este acto. Luego de la deliberación del jurado, se ha arribado a una calificación, por lo tanto, el secretario de este jurado, Magíster José Luis González Chávez, dará lectura al acta correspondiente. Adelante, profesor González. Gracias, señor presidente. Oficina de Grados y Gestión del Egresado, acta de título profesional, sustentación, en Lima, a las 12 horas del día jueves 17 de noviembre del año 2022, se realizó la sustentación virtual de la plataforma Microsoft Teams a cargo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución rectoral
número 7422-2020, Consejo Universitario, Universidad Nacional Federico Villarreal, de la fecha 24/7/2020, en presencia de los miembros del jurado. Presidente, Magíster José Javier Vega Loyola. Secretario, Magíster José Luis González Chávez. Vocal, licenciada Margarita Condori Tito. Se inició el acto público de sustentación por la modalidad de suficiencia profesional en conformidad con la resolución número 3518/2006 UNFB, en la que don Dimas Michel Quispe Cruz expuso el trabajo de investigación para optar el título profesional de licenciado en Historia, Marginalidad, Violencia y Suicidio de la Población China en el norte del Perú, 1874-1900. Su asesor fue el doctor Samuel Alcides Villegas Paucar. Se fue el audio, no escucho. Su asesor fue el doctor Samuel Alcides Villegas Paucar. Concluida la exposición, resueltas las cuestiones de orden técnico profesional formuladas por los jurados y efectuadas las calificaciones, el postulante al título obtuvo el siguiente resultado: aprobado por mayoría, en fe de la cual se asienta la presente acta que firman los señores miembros del jurado y el jefe de la oficina de grados y gestión del egresado. Magíster José Javier Vega Loyola, presidente. Magíster José Luis González Chávez, secretario. Licenciada Margarita Condori Tito, vocal. Doctor Samuel Alcides Villegas Paucar, asesor. Magíster Norberto Díaz La Rosa, jefe de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado. He dado cumplimiento, señor presidente. Muchas gracias, profesor González. Bien, entonces, teniendo la resolución que autorizó este acto académico, habiendo hecho la exposición por el sustentante y habiendo resuelto las preguntas, habiéndose leído además el acta que aprueba por mayoría, entonces a nombre de las autoridades de la Universidad Nacional Federico Villarreal vamos a pasar a tomar el juramento de ley a don Michel Quispe Cruz. Por favor, centra su cámara para el respectivo juramento. Muy bien. Entonces, señor Dimas Michel Quispe Cruz, jura por Dios, la patria y los evangelios cumplir fiel y eficazmente con las funciones y obligaciones de licenciado en Historia que la Universidad Nacional Federico Villarreal le confiere en nombre de la nación. Prenda su micro, por favor. ¿Está apagado su micro? Yo, Dimas Michael Quispe Cruz, al abrazar por libre y espontánea voluntad la profesión de historiador, y como expresión pública de mi compromiso consciente con exigencias propias de las humanidades y las responsabilidades que ello conlleva, con la nación juro por Dios, la patria y la Constitución Política del Perú, cumplir con fidelidad los principios y fines democráticos de la sociedad peruana y hacer realidad el desarrollo integral de la persona humana, fin supremo del Estado. Si así fuere, que Dios, la patria y la universidad lo premien. Si no, no lo demanden. Entonces, a nombre de las autoridades de nuestra universidad, lo declaramos licenciado en Historia, señor Dimas Michel Quispe Cruz. Felicitaciones y muchos éxitos en su nueva faceta de licenciado en Historia ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, licenciado Dimas Michel. Muchas gracias, profesor José, Javier, profesora Margarita. Muchísimas gracias por la oportunidad y por el tiempo. Gracias. Felicitaciones, éxitos. A usted, muchísimas gracias a todos, a los miembros del jurado. Hemos concluido este acto académico. Muy bien, mis felicitaciones al graduando Dimas Michel en esta forma en la cual muy interesante la deducción que hace para la lógica de nuestro amigo José. Y claro, esa parte tendría que manejarla, como llamamos en el término quizás un poco alegórico técnicamente,
para formular su investigación, ¿no? Porque no se deduce de algo. Así es que eso estaba muy interesante. Sin embargo, debo felicitar a nuestro jurado y si no logramos que ingrese la graduando Norma, entonces lamentablemente su audio no da y la tecnología no lo está ayudando y tendríamos que reprogramar. Unos minutos, si no logra ingresar nuestra graduando, damos por concluida y reprogramamos su exposición para su tema por fallas técnicas en este caso. ¿Ya? Karina, a ver, pídele que ingrese unos minutos. Si no logra, porque ya le hemos estado monitoreando por celular y hemos creado otra sala, sin embargo, no se ha podido conectar. Vuelve a tener los mismos problemas. No sé si está muy nerviosa o está fallando algo. No, parece ser, si es así, es conexión. Conexión, ¿no? Sí, es conexión. Es el lugar, Porque yo también la no zona. escuchaba La zona. Discúlpame, también. No, pero yo también no he escuchado algunas, por ejemplo, la primera también había así cierta interferencia, la segunda, y cuando también hablaba el profesor González, igual. Creo que por eso es que me he movido, ¿no? Para ver si... Sí, uno se mueve, pues, exactamente. A ver, Pero Karina, casualmente eso es problema de conexión, Margarita. La señal que tienes ahí es baja. Claro, es la... Sí, estoy abajo del sótano. Porque yo aquí no he tenido ningún problema. Tú decías, estoy escuchando entrecortado y yo escuchaba clarísimo. Sí, se ha escuchado. El problema en mi caso no hay problema. Acá en la universidad, en el sótano, yo creo que eso interfiere. Ah, ni modo. Pues. Claro, pues. Tiene que salir, pues, del sótano. Ahí está el ultratumba, pues, Margarita. Estás en el Ucupacha, Margarita. Claro, pues. En el Ucupacha estás. Ya, voy a pedir a Karina que logre conectarse ya y si no, ya, pues, aceptarlo. Sí, así es. Profe, unos minutos. Estoy hablando con la señorita por el teléfono. Ya, correcto. Ya he pedido unos minutos al jurado, así que están en ese aspecto condescendientes. Yo creo que reprogramar nomás, porque ya está nervioso. Ya, unos minutitos. Si no logramos la comunicación real, ya. Es que el problema es que yo tengo muchas actividades. Así es, pues, exactamente. Nosotros también un rato entramos, mira, tengo a las 2, después tengo a las 4, después tengo a las 5. ¡Ah, bárbaro! Margarita, pero... y es que no saliste electa alcaldesa, ¿sí, no? Quiso. Ya será para la próxima oportunidad. Así es, exactamente. La tercera va la vencida. Claro, pues. Le hacemos la campaña. Experiencia. Vale la experiencia. Ya no quiero presentarme ya. Estoy mejor acá. Hay que seguirla. Confianza como el gabinete, confianza, pide confianza. Aquí de pedir su confianza, este gabinete se pasó. No hay nada que hacer. Pero es que no ha pedido. Ha pedido, pero hoy día ha ido ahí. Han ido, se han presentado y se han salido corriendo, pero ya esta es una bronca. Ah, pero ¿ya planteó la cuestión? Había planteado una cuestión de confianza para anular la ley tal, pero para anular una ley no se pide confianza, pues. Solamente está pateando el tablero con el fin de decir, esta es la razón por la cual yo le estoy pidiendo la confianza, pero si yo pido la anulación de una ley, es como pedir ahorita en este momento, pido, señores, la reprogramación, y si no me reprograman, pues bien, anulo a grados y a toda la facultad. Eso no es así, me parece, ¿no? En mi análisis. Quiero hacer lo que me da la gana. Estamos como en la Universidad de Villarreal. Vamos a hablar claro, no hay problema acá. Nos estamos grabando. A ver, ¿qué dice Karina? Yo creo que debe reprogramar. Sí, no, pero ya hay que tenga la presencia auténtica de la estudiante para que no diga unilateralmente. Tú sabes que todo tiene que ser de parte de ambos. Karina, ya, te escuchamos. Ya, profe, ¿escucha a la señorita usted ahí? ¿La logra escuchar? A ver, habla, por favor, Norma. ¿Cómo? ¿Le escuchan a la señorita? Sí, a ver, que continúe, pues, que diga. Ya, profe, como que está haciendo un discurso.
Profesor Vega, profesora Margarita, Sí. profesor González, en vista de la situación a la señorita, lo que yo estoy haciendo es, ella me está llamando por teléfono y le estoy encendiendo el micro a través del usuario del grados y títulos. Entonces, para que por ahí sea algo que ustedes no consideren esta opción, para que ella pueda hablar por este medio, porque por aquí sí se le escucha, o sea, llamada telefónica. Dependería de ustedes si aceptan la situación o prefieren mejor Pero vamos a ver su investigar. imagen. Claro, No. ella tendría que ingresar, claro, pero o sea, el micro, No, porque el no hay tema es el problema, micro. no hay problema. El audio va a salir del celular, no hay problema. Ajá, sí, pero va a salir del usuario de grados en este caso. Por eso les comento para que no haya No, pero va a ser su voz. ¿Sí? No hay problema. Ya, Esta es tu entonces, imagen. Norma, no cuelgues por favor el teléfono, vas a ingresar por el usuario, por el enlace que se te compartió para la sustentación, enciendes tu cámara, compartes sus diapositivas, Y los el micro lo profesores apagas. están autorizando que a través del micro del usuario del OGT vas a hablar. Ya, Norma, El micro lo apagues. ya, a ver, ingresa al enlace, enciende tu cámara. Ya, no apagues el celular para que puedas escuchar. Porque pasa que me quiero quedar para cada cosa como Norma, tiene que poner WhatsApp para poder empezar con el código acá sin eso sí no, entramos. No se escucha. sí, profesora, está ya ahorita ingresando por el, Sí, tiene que ingresar primero, si no. claro, para que se le visualice a la señorita en el enlace. Sí, Pero yo pues tengo no acá. estamos mal. Una vez que esté listo, verificamos si es factible o no bajo ese sistema. Claro, Ujú, exactamente. porque ya creo que la única salida también en vista que su Sí, ya micro no estamos en la funciona. última salida. Si esto no funciona, lo sentimos Ujú. y reprogramamos ya, pues. Los técnicos están a la mano, pero Ya, parece que... tú me llamas, ¿ya? Me llamas, pero tienes que ingresar al enlace que te he compartido, ¿ya? Y ya. Ya, ya, no, no podemos demorar mucho, por favor, Norma, ¿ya? En esos ¿Qué casos, tal? más prudente es hacerlo a través del celular. Sí, pues eso es lo Directo. que El se está celular dando tiene ya. más potencia siempre, que a veces tenemos una máquina que no tiene mucha potencia o peor, una conexión muy débil y ahí, por más que hagamos lo que hagamos, no. En cambio, el celular corre mejor. Un problema es en Perú, pues la conexión, ¿no? Uy, exactamente. Y en Villarreal ya esto es grave, ¿eh? Uy, en Villarreal no hay ni máquinas, mi estimado. Y todavía aparece un informe donde que todo está ok. Y nada está ok, al contrario, debían poner todo está knockout, no A mí ok. me dijeron que tengo que estar ahí de 4 a 7 de la noche para cumplir mis actividades. Y estuve ahí y fueron 3 horas perdidas. No, Así es, pues se pierde, no exactamente. hay dónde sentarse, no hay máquina y no hay conexión. Porque Así llevé mi es. máquina y 5, pero ¿dónde no hay conexión? ¿Qué se hace? Nada. Sí, Ni pues, es modo. cierto. Yo tengo mi conexión y estoy con móvil, ¿no? Mira, ese es el modo que nos ha dado. Esto es Estás con ¿cómo se llama? Ethernet todavía, conexión alámbrica. No, Pero es mala, pues es he mala. cambiado el chip y estoy pagando 69 soles para tener acá, porque Ah, no hay. Y así todavía estás que no escuchas bien. Sí, pues imagínate así como es, estoy en pues. el sótano. No, pero eso no tiene que ver nada. Tú estás No, el problema, con... ¿sabes cuál es? Acá acá en la pantalla, no tengo no hay pues, ¿cómo le dicen esto? Audio sí hay, ¿ya? No puedo conectarme, por ejemplo, si usted me dice, a ver, prende su cámara, no tiene cámara, tendría que comprar otro. Ah, ya están con cámara. Entonces, por eso que utilizo mi celular, pero para otros me sirve pues un montón, ¿no? El módem, bacán, ¿ah? Le cambió el chip nomás.
Ya. Pero tu Sí, módem cuando está lo voy a mi pueblo conectado, me sirve un montón, por eso he cambiado también. tu módem está conectado con cable. ¿Y ahora qué hacemos? No, así nomás es así, mira. ¿Y ese cable a dónde va? Esto al CPU para cargar, Ah, pero yo ya. puedo sacar Entonces sí es pues inalámbrico. Así mira, es. ¿ves? Ahí sí le afecta el estar en sótano. Yo pensaba que estaba conectado a la red, a No, través de no, no. internet. Y aparte ese mi celular está utilizando. Ahorita ¿Cómo? acá no tengo cámara, no puedo, ¿no? Audio sí, pero como hay que prender la cámara, entonces pues estoy utilizando mi celular. ¿Y estás con una laptop? No, con la computadora, laptop no tengo acá. Tengo en mi Pero casa, pero para... la computadora tiene cámara porque se te ve. No, este con mi celular. Ahorita estoy conectada con mi celular. Estás con tu celular, Está entonces. con dos dispositivos allí. Claro, pero no entro, si yo entro acá en la máquina de la universidad, hay audio, pero no hay cámara. Ah, claro. Ya Esa no pues tiene son puedo entrar. cámara. obsoletas ya, pues. No, utiliza tu teléfono nada más si no estás saturando tu red, por eso no escuchas. Claro, estás utilizando doble por gusto, utiliza solo el teléfono. Muy bien, gracias. Eso es lo que estaba haciendo la chica también, porque yo veía a Norma que tenía dos dispositivos, sí, sí. dos dispositivos. Entonces, por eso, cuando Bueno, hay ya. problema con la red, mejor es utilizar el celular. El celular potencia un poco a la red. Entonces, Hay que voy a conocer, pagar. pero hay que conocer todo. Ya, Karina, creo que le hemos dado el tiempo necesario. Profe, aún no se conecta la señorita, estoy insistiéndole por el WhatsApp, no sé qué sucede con ella. Ya, mira, ve, determinamos ya, no podemos que nuestros colegas estén esperando. La comunicación dice que lo hacemos después y que reprogramamos y que esté atenta a la nueva reprogramación. No podemos esperar, nuestros colegas tienen que ir a almorzar y a seguir con sus actividades técnico-administrativos del gobierno universitario. Así que hablar ahora con gran propiedad. Muy bien, profesor Alberto. El maestro Norberto nos ha pintado como burócratas. Pero esa es parte de la burocracia, ¿sabías? ¿No? Sí, Hay no, que hacer un tenemos estudio de esto para tenemos que ser determinar. conscientes de eso. Así es. Yo tengo acá los oficios que nos ha enviado, lo he impreso en mi casa todavía. Bueno, ya. Sí, Karina, Bueno, ya. gracias. Bien, Ya. entonces se suspende, pues, Sí, se suspende ya, de una vez. Yo no vamos a esperar, no, ya. Es suficiente. Luego lo arreglará, ya veremos. O haremos una presentación virtual, pues, diré presencial. Lo invitamos y, en su caso puede ser. claro, hablamos, ya, aperturamos ya con la presencialidad de los grados, porque hay que recordar, estimados amigos, que el próximo año todo es tesis ya. O sea, ya nos olvidamos de estos trabajos pequeños y hay que buscar en las escuelas quienes van a asesorar y que sean los mejores para que los estudiantes después nos digan, mi asesor me dijo así, y que después no. Y el asesor debe tener un plan que todos los docentes que son de investigación y aquellos que son tutores, asesores, tengan el mismo camino de tal manera de que caminemos en el mismo ritmo y no se diga después, él tiene una forma y yo tengo otra forma y nos hacemos enemigos intelectuales del uno del otro. Y esperemos que eso no pueda pasar en nosotros, ¿ya? Porque ya nos quedamos con tesis. Terminamos este año con los trabajos y el próximo año es tesis, tesis y tesis. Así es que en ese aspecto la comunidad deberá pues tener buenos asesores. Ya, muy bien. ya, nos despedimos. Karina, ya, indícale que suspendemos. Claro, de nuevo hizo. Ya. La Muy programación. bien, está bien. gracias a todos, gracias Norberto, gracias Bien, Margarita, bien, gracias bien, José Luis. ya. Un Igualmente, abrazo, gracias, a muy usted. buen día. Gracias, Karina. Gracias, tardes, Javier. Bueno, Gracias, un buen profesor día, Javier, González. Margarita. Roberto, Karina. Nos vemos más tarde. Cuídense Más mucho. tarde nos Sí, vemos. hasta pronto.